Dale. Eh, bueno, chicos, primero que todo, yo me voy a ir moviendo un poco entre dos tipos de exposición, ¿sí? Por un lado vamos a tener lo que es el Power, y por otro lado vamos a usar un programa externo, que es el Human Anatomy 3D, que bueno, creo que le vamos a poder dar bastante utilidad porque el tema miembros, si bien es muy largo y tenemos que aprender de memoria bastante cantidades de nombres, de inserciones y de accidentes óseos, lo más importante por ahí es hacernos una idea, tanto tridimensionalmente como morfológicamente, de cómo por ahí se introducen o ascienden o se escurren ciertos músculos por encima, por debajo, hacia lateral, hacia medial. Por lo tanto, vamos a usar este programa externo que es lo mejorcito por ahí para uno poder entender y comprender lo que es la anatomía, ¿sí? Que no es como un plano 1D como vemos en los libros, y por ahí también por eso cuesta tanto estudiarla, y tener en cuenta que siempre vamos a trabajar sobre un plano 3D el día de mañana. Por lo tanto es una buena herramienta para que nosotros podamos entender y comprender no la totalidad de los temas, porque eso lo vamos a tener que luego reforzar con el material de estudio, ¿sí? Que es básicamente sentarse y releerlo muchas veces. Pero bueno, la idea de hoy es que no sea una clase tan larga, pero que si ustedes se vayan con el contenido, no aprendido en la totalidad, pero sí ubicados tridimensionalmente, que creo que es lo más importante en la anatomía, ¿bien? Los temas que vamos a abordar hoy son cintura pélvica, donde vamos a hablar bien específicamente de lo que es la articulación coxofemoral, que por ahí es uno de los temas que más suelen preguntar, tanto en exámenes acreditables como en finales. Vamos a hablar también de húmero, vamos a hablar de la articulación de la rodilla, también un tema muy tomado en el final, tibia, peroné, y por otro lado vamos a abordar todo lo que es musculatura, tanto de pelvis como de muslo como de pierna. ¿Bien? Entonces, si les parece, como les decía Ro, si tienen alguna duda váyanme frenando y preguntando, así no hacemos tanto un monólogo y lo podemos ir charlando, ¿sí? Bien, vamos a ir comenzando. Bien, en primer lugar, saber y entender que la pelvis hoy en el adulto mayor sí se va a encontrar solidificada y unida, pero tengan en cuenta que en un principio la misma está separada o distribuida en tres huesos principales, ¿sí? Estos huesos principales van a ser tanto el pubis como el ilion como el isquion, ¿sí? Pero bueno, acá en esta imagen, vamos a cambiar el puntero. Ahí. En esta imagen nosotros vemos la cintura pélvica ya de un adulto mayor, ¿sí? Unidas en su totalidad. Fíjense que articula hacia atrás por lo que es el sacro, ¿sí? En la totalidad, ambas con el pubis directamente, y hacia adelante, perdón, con los huesos coxales hacia atrás, y hacia adelante va a tener otra articulación, que es por medio de la sífisis del pubis, ¿sí? Articulando ambos huesos del pubis homólogamente, y bueno, así es como se termina uniendo, ¿bien? Como vemos acá, hacia atrás y lateralmente vamos a tener lo que es el ilion. Más adelante vamos a ver que vamos a tener una cara lateral y una cara medial. Ambas tienen importancias muy diferenciadas, ¿sí? Una más que todo cumple la función de inserción de de la gran mayoría de los huesos, y la otra, por ejemplo, la medial, de albergar gran cantidad tanto de órganos como de estructuras musculares. Entonces, el ilion, bien, hacia adelante, bien, más proximal a lo que es la musculatura del abdomen y de la pelvis, vamos a tener el pubis, acá delimitado con rojo, y hacia atrás y lateral, bien, vamos a tener lo que es el isquion, ¿sí? Entre el pubis y el isquion tengan en cuenta que van a terminar formando lo que es el agujero obturador. Ahora más adelante vamos a ver bien detallado eso. Y por otro lado, destacar la importancia tanto del pubis de su cara lateral, perdón, del ilion de su cara lateral, como del pubis de su cara lateral, que van a formar lo que es las caras articulares y no articulares, con las cuales van a tener la ínfima relación con la cabeza del fémur para formar así la articulación coxofemoral. Acá vamos a empezar a ver ciertos accidentes óseos que
los vamos a ir a ver muy por encima, más que todo para que ustedes después cuando abordemos el tema de musculatura, ustedes sepan y tengan una noción de dónde van a hacer ciertas inserciones, ¿bien? En este plano nosotros vemos la cintura pélvica desde su cara lateral, por lo tanto vamos a abordar lateralmente tanto accidentes óseos de el ilion, el pubis y el isquion. En primer lugar, vamos a tener el ilion, ¿sí? La estructura más grande de las tres, ¿sí? Fíjense que marca con una gran orejuela marcada hacia lateral y afuera del cuerpo, y vamos a tener acá sin marcar lo que es el cuerpo, ¿bien? El cuerpo del ilion. El cuerpo del ilion va a tener una particularidad, ¿sí? Que a su vez hace dos, que es un accidente óseo muy importante para la inserción de dos músculos muy importantes y muy grandes, que son los músculos del glúteo. Los músculos del glúteo se van a insertar, ¿sí?, en lo que son las líneas glúteas anteriores y posteriores, las cuales van a discurrir desde lo que es prácticamente la espina, la cresta ilíaca, ¿sí?, en su totalidad va a descender, va a tomar una disposición hacia anterior y luego hacia abajo y posterior, hasta llegar casi y prácticamente la rama o el cuerpo, ¿sí?, de lo que es el isquion. ¿Bien? En esa misma van a insertar lo que es el glúteo mayor. Por otro lado, en la posterior, ¿sí? Perdón, ahí les marqué la posterior, esa es la posterior. Por otro lado, la línea glútea anterior, que va a discurrir también desde la cresta ilíaca hacia adelante, pero va a terminar prácticamente sobre lo que es el borde acetabular, ¿bien?, casi en la espina ilíaca antero-inferior, la línea glútea anterior. La misma se van a insertar los músculos glúteos menor y medio. ¿Bien? Otro accidente óseo también muy importante y el cual va a recibir gran cantidad de inserciones, no solamente musculares, sino también de ligamentos, es, perdón, primero de todo les voy a remarcar la cresta ilíaca, como ya les dije hoy, es muy importante a la hora de definir accidentes óseos, ya que no solamente sirve para la inserción de muchos músculos, sino que también le otorga esa forma que ustedes van a ver luego en el Latarjet, que es de S ilíaca, ¿sí? Itálica, perdón, es itálica. Eso es lo que le confiere el nombre de esa itálica, ¿sí?, esa cresta ilíaca. Bien. Continuamos con la espina ilíaca posterior-superior. La espina ilíaca posterior-superior la van a ver marcada acá en azul, ¿sí? Fíjense que por ahora vamos a ir nombrándolas para que después cuando hablemos bien particularmente de músculos, ustedes ya tengan una noción de qué accidentes óseos estamos tratando. Por lo tanto, espina ilíaca posterior-superior, ¿sí?, escotadura ciática mayor, vamos a tener acá. Bien. Por otro lado vamos a tener lo que es el tubérculo ilíaco, en gris. Bien. La espina ilíaca antero-superior, en verde, fíjense que es una prominencia muy marcada, y que va a tener mucha importancia a la hora de insertar una gran cantidad de músculos, los cuales van a ejercer gran palanca y gran fuerza, ¿sí? Por otro lado, la espina ilíaca antero-inferior, y acá es donde nosotros le encontramos la mayor relevancia o mayor importancia a la cara lateral, ¿sí?, de lo que es la cintura pélvica, bien asentado en lo que es la porción ilíaca, ya que acá empezamos a formar lo que es la cara articular y no articular de la porción del agujero labrum o foramen labrum o la fosa del acetábulo, ¿bien? ¿Por qué? Porque en rosado nosotros vamos a tener, primero de todo, lo que es el borde acetabular, ¿bien? Obviamente, como dice la palabra, borde acetabular, no tiene ninguna relevancia a la hora de articular con la cabeza del fémur. Por otro lado, vamos a tener lo que es la fosa acetabular, fíjense que es esto que está bien en el medio, esto que vemos acá en negro, ¿bien? Y por otro lado, acá en rojo, que no se llega a ver perfectamente, pero eso es la carilla semilunar del acetábulo. Más adelante lo vamos a ver con más detalle, y esa es la porción que se denomina como porción articular. ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a tener relevancia articular con la cabeza del fémur, a diferencia de la fosa acetabular, que va a tener una particularidad importante a la hora de hablar de fémur, pero no es precisamente esa nomenclatura que se le da de porción articular. ¿Bien?
El pubis, por otro lado, yo acá me olvidé de marcarlo, pero bueno, más de lo mismo, vamos a tener un cuerpo, vamos a tener una rama superior, que en este caso no se va a ver bien, ¿por qué? Porque la vamos a ver mejor desde una vista medial, que es la rama superior, vamos a tener una rama inferior, la eminencia iliopúbica, la espina púbica, mejor marcada acá, el foramen obturador, también con su membrana obturatriz. Vamos a tener una carilla semilunar, igualmente como en el pubis, ¿sí? Recuerden que lo que es la fosa acetabular la va a conformar tanto el ilion, el isquion y el pubis, ¿sí? La conformación de estos tres huesos va a conformar esta fosa acetabular. ¿Bien? Y la escautadura acetabular, bueno, que es lo mismo. Y por otro lado, el isquion hacia posterior y lateral, como dijimos hoy, vamos a tener un cuerpo, acá en amarillo, vamos a tener la espina ciática, bien marcada acá en violeta, la tuberosidad isquiática, que va a estar marcada hacia adelante, y por último, la rama y la escotadura acetabular, de igual forma. ¿Bien? Si ustedes por ahí no comprenden o tienen alguna duda, como les dije, párenme y díganme, no hay ningún problema. Acá voy un poco rápido porque después se hace muy denso el tema muscular y de articulaciones, entonces por ahí quiero hacer más hincapié en esos aspectos. Bien. Bien, acá lo que yo hice fue darle un aspecto más marcado, ¿sí?, a lo que es la fosa acetabular, para que ustedes comprendan un poco lo que yo hoy les planteaba. Fíjense que nosotros vamos a tener una porción, como yo les decía, articular y una no articular. En este caso, la porción no articular va a ser puramente la fosa acetabular. Fíjense que se encuentra rodeada a la vez por una herradura, que más adelante cuando se encuentre recubierta, ¿sí?, y ya formada por todo lo que es la cápsula sinovial y la cápsula de la articulación, va a ser la cual le va a dar esa movilidad tan amplia que tiene la articulación coxofemoral, ¿sí? Esa incisura ilioisquiática o esa carilla semilunar, ¿bien?, es la porción articular. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro, ¿sí?, que en la cara medial, ¿sí?, de la cintura pélvica, perdón, en la cara lateral de la cintura pélvica nosotros tenemos la fosa acetabular, la cual va a tener una porción articular, que va a ser la carilla semilunar, y una porción no articular, que va a ser puramente la fosa acetabular. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda o vamos bien? Perfecto, continuamos. Bien, ahora sí, vamos a abordar un poco más de cerca lo que es la articulación coxofemoral, y que por ahí es lo que le cuesta más a la mayoría, o que toma más dificultad a la hora de hacerse con ciertos términos o entender cómo van o vienen ciertas fibras, las cuales le va a tener y le va a dar gran importancia para sostener esta articulación. Ustedes tengan en cuenta que no solamente vamos a aplicar la terminología que vamos a usar para la articulación coxofemoral puntualmente en esta, sino que también la vamos a usar en la que es la articulación de la rodilla. ¿Sí? Si bien hay ciertas diferencias muy importantes, tienen que tener en cuenta la función de los ligamentos, ¿sí?, que no solamente es para unir, sino que también es una estabilidad que le da a la articulación, y también de protección. ¿Bien? Entonces, una vez aclarado esto, tener en cuenta que esta articulación es una sinovial, ¿sí?, cotocondilia, ¿sí?, esferoidea. Bien, esos, si recuerdan y se remontan al ingreso, hablamos de sinovial, cotocondilia por la gran movilidad que tiene la articulación, y bueno, esferoidea porque la cabeza del fémur es bien redonda y encastra justo en lo que es la fosa acetabular. Acá viéndolo ya no tanto desde el punto de vista de la pelvis, sino de la cabeza del fémur, vemos cómo la cabeza del fémur encastra prácticamente exactamente y milimétricamente en lo que es la fosa acetabular, pero obviamente no es tan perfecta, o sea, no encastra a la perfección, porque tengan en cuenta que nosotros dentro de esa articulación vamos a tener que formar ciertos cartílagos, los cuales a nosotros nos van a proveer de nutrición para esta articulación, lubricación para esta articulación, y también va a servir para lo que es la resistencia o la impedencia a ciertos golpes
los cuales nosotros los vamos a recibir y neutralizar o disminuir con las cápsulas sinoviales. Bien. Acá esta imagen es solamente para que ustedes se empiecen a familiarizar con lo que es la cabeza del fémur, y acá sí, vamos a tener en este caso, en esta articulación, en una vista anterior de la articulación, bien marcado lo que son 3 ligamentos. Bien, estos 3 ligamentos van a ser el iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. Bien. Acá me voy a frenar un poquito y voy a ir más detallado para que ustedes, si quieren tomar apunte, de todas formas, esto debe estar en el libro, en el Latarjet. Pero bueno, comenzamos. En la articulación iliofemoral, ¿sí?, va a insertar en lo que es la espina ilíaca anterior. Hasta ahí esa es la inserción principal, ¿bien? O sea, es el origen. De ahí lo que va a hacer es, va a descender adelante y en sentido lateral, esparciéndose y dando como ciertas fibras o un tinglado fibroso, el cual se va a dividir a su vez en 2 ligamentos iliofemorales. Una porción, sí, 2 ligamentos o fascículos, creo que fascículos decía propiamente el libro, ¿sí? Los cuales van a ser una porción transversa, ¿sí?, y una porción descendente. En este caso, acá vemos bien marcada lo que es la porción transversa, la cual va a salir, obviamente, desde el origen, como habíamos hablado hoy, de la espina ilíaca anteroinferior, y se va a insertar en lo que es el trocante mayor, ¿sí?, el cual es un accidente óseo bien propio de lo que es el fémur, de la cabeza del fémur, por debajo, ¿bien?, el trocante mayor. Y la descendente, fíjense que toma una disposición más hacia abajo, ¿bien?, parte de la espina ilíaca anteroinferior y va a descender por delante de lo que es el trocánter mayor. ¿Bien? Una, la que es la transversa, directamente al trocánter mayor, y la otra por delante del trocánter mayor. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? La primera. Bien. Continuamos con la pubofemoral. Fíjense que el mismo nombre de la articulación a ustedes le da la pauta desde dónde hacia dónde vas. En este caso vamos a ir desde el pubis hacia el fémur, ¿sí? La misma se va a insertar en la eminencia iliopúbica, la cual ya habíamos hablado anteriormente. Además de eso, se va a insertar también en lo que es la cresta pectínea, ¿sí?, y en la rama superior del pubis. Bien, obviamente también esta articulación, al ser tan extensa y recorrer prácticamente la totalidad del pubis, muchas veces lo van a encontrar como inserción directamente a lo que es el cuerpo del pubis, ¿bien? Pero está bueno que ustedes lo desarrollen como eminencia iliopúbica, cresta pectínea y la rama superior del pubis, que terminaría formando, sí, en la totalidad, lo que es el cuerpo del pubis. Bien, esta misma, fíjense que se va a dirigir de forma oblicua, de arriba hacia abajo, y de manera medial hacia lateral, bien, o sea, de arriba hacia abajo, y de medial hacia lateral, ¿hacia dónde? Hacia el trocánter mayor, ¿sí?, hacia el fémur. ¿Bien? Y por último, en esta otra imagen se va a ver muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque lo vamos a apreciar mucho mejor desde una vista posterior. Vamos a tener lo que es el ligamento isquiofemoral. Como les dije anteriormente, isquio, de isquion, ¿hacia dónde? Hacia el fémur. ¿Bien? La misma va a tener su inserción de origen, ¿sí?, en lo que es la cintura, bien, como bien, o sea, del isquion, perdón, sí, del isquion, del labrum acetabular, bien, de la articulación que nosotros habíamos estado hablando anteriormente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener un mayor refuerzo desde la posición posterior del cuerpo, bien. ¿Por qué? Porque las piernas tienden a abrirse hacia afuera. Entonces, si nosotros reforzamos la cara posterior de esta articulación, vamos a prevenir que nosotros tengamos, por ejemplo, que nos abramos muchísimo más, por ejemplo, en una caminata forzada, en ciertas fuerzas que a nosotros nos impedirían ejercer con normalidad ese movimiento. Por lo tanto, estas fibras se refuerzan muchísimo más, ¿sí?, y toman muchísimo más énfasis en lo que es puramente el labrum acetabular, ¿sí? Bien.
En este canal acetabular lo que va a hacer es que estas mismas fibras se van a unir a todo lo que es tanto el borde acetabular como el canal acetabular, ¿sí? Y estas se van a dirigir hacia delante y oblicuamente hacia arriba para insertarse finalmente en lo que es el borde anterior de la fosa trocantérica, si mal no recuerdo. Chicos, esto yo lo estoy haciendo de memoria. Si por ahí yo me confundo o algo, no tengan miedo en frenarme, porque obviamente me puedo equivocar. Pero bueno, por ahí las inserciones yo creo que a todos nos cuesta. Así que si ustedes ven que yo me confundo o si tienen un material para ir corroborando, me frenan y me dicen, ¿sí? Bien. Ahora, hablemos un poco de lo que es la sinovial, ¿sí? Porque esta articulación, como yo hoy le platicaba, va a tener no solamente la funcionalidad de atrapar en la totalidad a la articulación y tenerla ahí sostenida y que no se mueva, sino que también le va a dar, ¿sí?, lo que es esa nutrición a la articulación, le va a dar esa lubricación a la articulación, la va a prevenir de que se transmita directamente un impacto óseo hacia el otro hueso, sino que se va a producir una impedancia, la cual va a neutralizar ese golpe, ¿bien? Y acá un poco yo les dejé un poco la definición propiamente de esta articulación, ¿sí? Que no es nada loco. Está en el Latarjet, esto está sacado textualmente del Latarjet. No es datos de vital importancia, sí que ustedes entiendan cómo está bien conformada y sí que ustedes comprendan esto más que todo teoría. Yo un poco lo que hice fue darle lo práctico, ¿bien? Así que eso sería todo lo que es la articulación coxofemoral. ¿Tienen alguna duda al respecto de la misma? Che, muy sábado, no habla nadie, una locura. Olvídate, están Ah, dormidos ya. sí, No, no arranca más. alguna dudita que tengan, chicos, es miembro, es un temón. O sea, está bien tener dudas o algo que no entiendan. Frenan, no, Miren ya que me, che, miren Santi, que o sea, me la creo y digo, no, qué bien que explico, están entendiendo todo. claro, No, frénenme y pregúntenme, si no, a ver si la van viendo en el chat de lo mismo. Es que claro, ni lo leímos. claro, es que Está, lo tienen la semana que viene el acreditable y ellos recién el jueves terminaron con uno de los acreditables, así que a medio con... está bien. De hecho, yo hablé, o sea, me quise interiorizar para que por ahí no le dé cosas que son muy complejas, y hablé con algunos de los chicos de primero y me dijeron que realmente no tenían ni idea, por eso yo por ahí agregué ciertos temas, por ejemplo, accidentes óseos, y eso no tenía pensado dárselos. Iba a dar directamente lo que eran músculos y articulaciones, pero bueno, por ahí está bueno que les dé un pantallazo de lo que es propiamente accidentes óseos para que por lo menos después se sienten y digan, ah, mira, no estaba tan errado lo que fui entendiendo, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir y cualquier cosita me van frenando y me van preguntando. De todas formas, chicos, yo después de esta clase yo me encuentro a total disposición de ustedes, cualquier consulta que me quieran hacer, tanto del Power como de la bibliografía que ustedes vayan incorporando, me preguntan, no hay problema. Así que bueno, bien, continuamos. Anteriormente habíamos visto lo que era la cara lateral, ¿sí?, de la cintura pélvica. Ahora vamos a abordar lo que es la cara medial, ¿bien? Recuerden que dentro de la cara medial nosotros no solamente vamos a tener gran cantidad de órganos, ¿sí? Y recuerden que esto es la estructura que a nosotros nos va a proteger la totalidad de los órganos abdominales, más allá obviamente de la musculatura del abdomen, pero es la única, por así decir, superficie ósea, como por ejemplo la caja torácica en el tórax. En este caso la cintura pélvica se va a encargar de proteger tanto intestinos como aparato sexual femenino y masculino, y el aparato excretor y urinario del humano. ¿Bien? Entonces, abordemos como en la anterior, primero lo que es el ilion. El ilion, si ustedes recuerdan, en la cara lateral nosotros habíamos visto el cuerpo del ilion, que vendría a ser esto que se encuentra en naranja. En el otro caso es convexo hacia afuera, y en este caso
se va a encontrar como una fosa. Bien, esta fosa es muy importante que ustedes la recuerden porque se va a insertar un músculo que es muy grande y que le va a dar gran movilidad a tanto la zona del core corporal, tanto de la columna como de la zona lumbar, con la pelvis, ¿sí? Ya que ellas van a trabajar en conjunto para ejercer acciones tan básicas como, por ejemplo, pararse, sentarse, darle dirección al cuerpo, ¿sí? En la cual van a intervenir los músculos del psoas, el iliopsoas, etc. ¿Bien? En este caso se va a insertar lo que es el músculo ilíaco, ¿sí? En la fosa ilíaca, acá. Fíjense lo grande que es esta zona y la cantidad de superficie que le provee al músculo para poder dar una inserción muy fuerte y que no sufran complicaciones como desgarros o ya sea una tendinitis o diferentes patologías que van bien abocado a lo que es la unión músculo-hueso, ¿bien? Perfecto. Después, en grande acá en azul, nosotros acá tengan en cuenta que nosotros acá sacamos lo que es la unión con el coxis, ¿sí? Lo sacamos en su totalidad, por lo tanto tenemos la tuberosidad ilíaca, que es la unión directa del coxis con lo que es el ilion, ¿bien? Vamos a tener bien marcado acá en violeta lo que es la espina ilíaca postero-superior, ¿sí? Hacia abajo la espina ilíaca postero-inferior, ¿bien? La cresta ilíaca, fíjense que acá yo les remarqué la S itálica que le confiere el nombre propio de la S itálica. Vamos a tener la espina ilíaca antero-superior, la espina ilíaca antero-inferior, la línea arcuata, ¿bien? Esta línea arcuada, si bien no tiene gran relevancia por ahí funcional o morfológica, sí tiene gran relevancia anatómica, ya que es una referencia que a nosotros nos permite dividir la cresta ilíaca en anterior y posterior, ¿bien? Y por último, la escotadura ciática va a estar bien marcada. Más adelante ustedes van a ver, cuando lleguen, por ejemplo, a segundo año, van a ver la importancia de la línea arcuata en sexualidad, reproducción y género, en donde van a ver que por ahí van a discurrir ciertos vasos y arterias, las cuales son de gran importancia, ¿bien? Ahora por ahí no le presten tanta atención, pero sí es una buena referencia anatómica para que ustedes ya puedan dividir y sectorizar lo que es la cintura pélvica. Por delante vamos a tener lo que es el pubis, ¿sí? Tanto acá en amarillo, en rosado, perdón, vamos a tener el cuerpo del pubis, rama superior del pubis, ¿sí? La cresta púbica acá en amarillo y la espina púbica. No es lo mismo hablar de cresta púbica que de espina púbica. ¿Por qué? Porque las inserciones de los músculos van a ser diferentes, ¿sí? Acá yo le puse como ejemplo que en la cresta púbica van a insertar los músculos rectos del abdomen, ¿sí? Que en esta clase no lo vamos a abordar porque se escapa al tema principal, y del piramidal, que en este caso sí lo vamos a abordar más adelante porque pertenece a un músculo de la cintura pélvica. Y la espina púbica va a insertar el ligamento inguinal. Esto, como les dije, también escapa a esta presentación, ya que lo van a ver mejor en piso pélvico en segundo año. Y por último, y ya terminando lo que es cintura pélvica, el isquion, fíjense, en azul, perdón, sí, en azul lo que es el cuerpo, ¿sí? La espina ciática, acá, bien marcada, en verde, la escotadura ciática menor, fíjense que sería esta pequeña marcación, en este plano no se aprecia perfectamente, pero si nosotros nos encontráramos bien lateralizados hacia la cintura pélvica, ahora en una imagen más adelante la van a ver mejor, sí se va a notar que obviamente no es tan pronunciada como la ciática mayor, pero va a tener una cierta pronunciación, ya que por ahí también van a discurrir ciertos vasos de relevancia anatómica y de nutrición anatómica tanto para miembros inferiores como para piso pelviano. Y por último, la tuberosidad isquiática, ¿bien? Que vendría a ser no más que esta porción acá en gris por debajo. ¿Bien? Fíjense también, por ahí es una pregunta de examen, ¿sí? De que cómo está conformado el agujero o foramen, quedé en blanco. Bueno, este agujero... el obturador. Bueno, el obturador, perdón, gracias. Sí. El foramen o agujero obturador, una pregunta de examen muy común es de cómo está conformado, ¿sí? ¿Qué huesos lo conforman? Por lo tanto, ahí, muy sencillamente, ustedes con poner pubis y isquion estarían respondiendo a la pregunta. A diferencia del
foramen acetabular, la cual está conformada por los 3 huesos. ¿Bien? Bien, en esta imagen yo la puse principalmente a la de la izquierda. Fíjense que acá sí encontramos la cintura pélvica bien lateralizada y vemos cómo se ve bien pronunciado lo que es la incisura ciática mayor, ¿bien? La espina ciática que corta a ambas, y fíjense que la pronunciación de la incisura ciática menor está, pero obviamente es mucho menos pronunciada que la de la mayor. ¿Bien? Hasta ahí sería pelvis. Si no hay ninguna duda, vamos a continuar ya con la parte muscular, que por ahí sí va a requerir de un poquito más de entendimiento y de memoria, ¿sí? Porque es más que todo el aprendizaje y recordar las inserciones. Bien. Bien. Cintura pélvica. Lo más importante, creo, y lo que ustedes tienen que remarcar es que acá vamos a abordar ciertos planos, ¿sí? Dependiendo de la bibliografía, algunos lo califican como planos superficiales, otros planos posteriores, otros planos internos, externos. Eso va a depender de la bibliografía. Así que yo hoy me voy a remitir no tanto a encasillarlos en ciertos planos, sino a abordar la totalidad de los músculos, ya que ustedes cuando lean o aborden el material de estudios, ustedes van a utilizar sus propias técnicas para encasillarlos y por ahí recordarlos de manera más sencilla. Yo por ahí no les quiero hacer un matete, por ahí yo les digo ciertos planos que en la bibliografía lo ven diferente y se terminan confundiendo, entonces ya la organización de los planos y de los grupos musculares se las dejo a ustedes para que ustedes lo aborden como a ustedes les sirva o lo entiendan mejor. ¿Bien? Bien. Acá vemos que yo les puse una numeración, las cuales se va a corresponder con las referencias que puse hacia la izquierda, ¿sí? Fíjense que en primer lugar vamos a abordar lo que es el glúteo mayor. Fíjense la diferencia de tamaño que hay entre el glúteo mayor y el glúteo menor y medio. Bien, el glúteo mayor va a tener una inserción, ¿sí?, principal o superior, eso también va a variar dependiendo de la bibliografía, en la cresta ilíaca y el coxis, ¿sí? Si nos remitimos a las imágenes que habíamos estado viendo anteriormente, fíjense que la cresta ilíaca, en la cara bien propia lateral, es esta, por lo tanto se va a llegar a insertar ahí y va a tener otras inserciones, las cuales no las vimos porque no abordamos el coxis, pero bueno, va a ser el coxis. ¿Bien? Ahora, las inserciones inferiores van a estar dados en un plano superficial y un plano profundo. Bien, el plano superficial normalmente tiende a ser lo que es fascia, y por otro lado lo que es el plano profundo va a ser normalmente, y en la gran mayoría, siempre hay excepciones, va a ser de característica ósea. Bien, entonces la inserción inferior en un plano superficial va a ser en el tracto iliotibial de la fascia lata. La fascia lata la vamos a ver a continuación, es otro músculo que participa recubriendo la pelvis ósea, ¿sí? Y en su plano profundo, ahora pasamos a lo que es el plano óseo, va a ser en la tuberosidad glútea. ¿Bien? Recuerdan que también la abordamos a la tuberosidad glútea, por lo tanto ya sabemos más o menos dónde nos encontramos, ¿sí? Ahora, glúteo medio, va a tener, este es el glúteo medio, ¿sí? Fíjense, a ver si en la otra imagen lo puse, no, en la otra imagen no se encuentra bien, pero bueno, este glúteo medio va a tapar y a neutralizar la visualización casi en la totalidad del glúteo menor, ¿sí? Nosotros si quitamos, acá se llega a ver algo del glúteo medio, ¿bien? Si nosotros sacamos el glúteo mayor, sacamos el glúteo medio, recién vamos a encontrar el glúteo menor, ¿bien? Pero ahora nos vamos a abocar bien al glúteo medio. El glúteo medio va a tener su inserción 3/4 anteriores del labio lateral de la cresta ilíaca, ¿bien? Como vimos, labio lateral, ¿por qué? Porque estábamos en un plano lateral de la cresta ilíaca, ¿sí? La cresta ilíaca, todo lo que vimos anteriormente. Además, se va a insertar en lo que es la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Por lo tanto, hacia acá adelante, ¿sí? Esa espina ilíaca, la más grande y pronunciada que nosotros veíamos cuando terminaba la cresta ilíaca, esa misma. Vamos a tener una inserción en la cara lateral del coxal, ¿sí? La cara lateral del coxal no es más que esa línea que yo hoy les explicaba, ¿sí? La línea glútea, ¿bien?
entre las dos líneas glúteas. Obviamente el medio no va a tener una inserción bien precisa, porque va a ir entre ambos, entre el menor y el mayor. Y como todo músculo va a insertar inferiormente en la cara lateral del trocánter mayor, ya nos vamos a fémur ahora, y en la crestia del glúteo medio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque acá ya estamos abordando esa inserción de tipo fascia o bien puramente del músculo. ¿Bien? Y por último, el glúteo menor, fíjense que está por debajo de todo, y es el que toma más relación íntima con los órganos, no propiamente porque no vamos a tener ningún órgano que recubierta, pero sí va a tener más cercanía y intimidad con lo que es la superficie ósea del coxis, ¿sí? La cual va a dar su inserción principal en la parte más anterior de la cresta ilíaca, ¿sí? Lo mismo, o sea, nosotros seguimos de atrás hacia adelante la cresta ilíaca, en la totalidad, en su cara lateral, se van a ir insertando. Hacia más posterior, glúteo mayor, hacia un poco medial, o sea, en la mitad de la cresta ilíaca, yéndonos hacia anterior, el glúteo medio, y ya casi prácticamente en la anterioridad total de la cresta ilíaca, el glúteo menor. ¿Bien? Y por último, la fascia lata, ¿bien? Que es este músculo que ustedes ven acá que está un poco difuminado. Yo lo saqué un poco para que ustedes puedan ver la totalidad de las inserciones musculares. En este caso, es la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? La inserción, fíjense, está bien marcada. Se va a dirigir hacia debajo y atrás. ¿Bien? ¿Por qué? Porque toma una disposición hacia posterior. Porque este músculo va a ser el encargado de recubrir casi la totalidad del muslo por la lateralidad del mismo, el cual va a formar el tracto iliotibial. Este tracto iliotibial ustedes lo van a ver más adelante y van a ver que tiene cierta relevancia anatómica, la cual por ahí no es la idea que yo se las explique hoy, porque estaríamos abordando un tema que por ahí no es tan importante y ya están ahí de rendir, así que es más importante que veamos bien esto. Y por último, la inserción inferior va a ser en la tuberosidad lateral de la tibia. Ahora cuando vayamos a tibia, vamos a ver un poquito más eso. ¿Bien? Bien. Acá tenemos estos músculos que van a encontrarse por dentro, obviamente una vez que nosotros quitamos tanto el glúteo mayor como el glúteo medio, vamos a encontrar estos músculos que son más pequeños, pero que tienen gran importancia en la unión de lo que es la cintura pélvica con el fémur. ¿Bien? Perfecto. Entonces, fíjense que en uno, glúteo mayor, ¿sí? El del lado izquierdo lo dejé para que tengan referencia de que cómo lo tapa en su totalidad. Glúteo medio sería este. ¿Bien? Y ahora sí, arrancamos con músculos nuevos, ¿sí? Que son más de un plano profundo. Bien, el número 3, que vemos acá, que parte prácticamente de lo que es el sacro, ¿sí? O sea, sale de la pelvis por la escotadura asiática mayor, fíjense, esta es la escotadura asiática mayor, sale de la pelvis, la atraviesa y se dirige ¿hacia dónde? Hacia lo que es el borde del trocánter mayor, hacia el fémur. Ese músculo no tiene mucho misterio, ¿sí? Simplemente sale del sacro, atraviesa la asiática mayor y se va a insertar finalmente en lo que es el trocánter mayor del fémur. ¿Bien? Gemelo superior vendría a ser el 4, fíjense, ojo a no confundirse gemelo de la pierna, ojo que ya no se usa más esa terminología gemelo, ahora se usa gastrocnemio, o otra más que por ahí me dijeron ayer, que la verdad no la conocía. Esto vendría a ser una vista látero-posterior, ¿sí? Fíjense que esta es la espina, sí, las vértebras, ¿sí? Que terminan en el coxis, y acá ya tenemos lo que es el ilium bien marcado, y empezamos a insertar los músculos, ¿sí? El gemelo superior vendría a ser el 4, va a tener, en este caso cambiamos la terminología, antes habíamos estado hablando de inserciones superiores e inferiores, y ahora como estos músculos se van a dirigir de medial hacia lateral, vamos a hablar de inserciones mediales y de laterales, ¿bien? Su inserción medial va a estar dada por la cara lateral y el borde inferior de la espina asiática, ¿bien? Recuerden, esta era
la escotadura ciática mayor, acá se hace la espina ciática, y acá volvemos a meter la escotadura ciática menor. Por lo tanto, en la espina ciática, fíjense que se van a insertar varios músculos, ¿bien? Y la inserción lateral va a ser en la fosa trocantérica, ¿bien? Se va a introducir ahí mismo. Gemelo inferior, ¿bien? Gemelo mayor, gemelo inferior. En el medio tenemos el obturador interno, pero acá tenemos el mayor, el superior y el inferior, ¿bien? El inferior, por otro lado, va a dar inserción medial en la tuberosidad isquiática, un poco más por debajo de su hermano mayor, y la inserción lateral sí va a ser en la misma que el gemelo superior. ¿Bien? El obturador interno, como la palabra lo dice, toma relevancia con el agujero obturador. ¿Por qué? Porque su inserción medial va a estar dada en el borde del agujero obturador y en la membrana obturatriz, ¿sí? Fíjense que en este plano no se alcanza a apreciar perfectamente, pero acá nosotros tendríamos el isquion que rodea con el pubis y forma el agujero obturador. Por lo tanto, ahí tenemos la inserción medial de lo que es el obturador interno, y fíjense que el mismo nombre le va a dar la pauta de por qué el nombre del mismo, ¿sí? Recuerden que obturador interno, inserción medial, agujero obturador más membrana obturatriz. Y por último, la inserción lateral va a ser la superficie medial del trocánter mayor del fémur, ¿bien? ¿Por qué hablamos de medial? Porque en este plano casi lateralizado y posteriorizado, el fémur se va a encontrar en una posición en la cual este sería el trocánter mayor, esta sería la cara lateral del trocánter mayor y esta sería la cara medial del trocánter mayor. Por lo tanto, iría a insertar en la cara medial del trocánter mayor. Y los dos últimos, fíjense, acá hay muchísimos músculos que no van a tomar relevancia hoy, porque esto sería todo el piso pelviano, pero bueno, nos quedan dos que son el cuadrado femoral y el obturador externo. Si tenemos un obturador interno, tenemos un externo. ¿Bien? El cuadrado femoral va a ser muy sencillo de distinguir, y es este, que está marcado con el número 7, fíjense que yo acá también lo marqué, es este mismo. Esto es muy sencillo, usted agarra y dice, van de arriba hacia abajo, piriforme, gemelo superior. En el medio del gemelo superior vamos a tener el obturador interno. Si hay uno interno, hay uno externo, que vamos a ver más adelante. Vamos a tener gemelo inferior, cuadrado, y por último el obturador externo, que lo que necesitamos nosotros es quitar el cuadrado femoral para poder divisar el obturador externo, ¿bien? Entonces, el cuadrado femoral va a tener una inserción medial, ¿sí?, de este lado, en el borde lateral de la tuberosidad isquiática. Bien, acá mismo. No se llega a apreciar, obviamente, por la gran cantidad de músculos que lo van a anteponer para insertarse en esta misma, ¿sí?, en la tuberosidad isquiática. Mientras que la inserción lateral, lo mismo, borde posterior del trocánter mayor, ¿sí? A diferencia del anterior que habíamos visto, este ya se va a hacer más posterior. ¿Por qué? Porque hacia medial teníamos lo que era el gemelo inferior. Y por último, el obturador externo. Si nosotros quitamos el cuadrado femoral, ahí lo vamos a apreciar, ¿sí? Si no, no lo vamos a poder ver. ¿Bien? Que va a tener una inserción medial en la cara anterior del cuerpo del pubis. Cuerpo del pubis y punto. Y su inserción terminal o lateral, ahí me equivoqué, es la fosa trocantérica del fémur. Bien, y con eso terminamos lo que son los músculos de la pelvis. Fíjense que no son muchos, si le sumamos glúteo mayor, glúteo menor y glúteo medio, van a ser 9, que tampoco son algo muy loco las inserciones, ¿sí? Recordar eso, que por ahí las del glúteo van a tener inserciones superiores e inferiores, y lo que corresponde tanto al piriforme como al gemelo y a los obturadores y finalmente a los cuadrados van a ser de medial hacia lateral, ¿bien? Porque la trayectoria del músculo se hace prácticamente horizontal, ¿sí? Si bien algunos van de abajo hacia arriba, es muy poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ir básicamente de lo que es la cintura pélvica hacia el fémur directamente, ¿bien? Bien. Acá tenemos otros músculos que también aparecen dentro de lo que es esta UADP, ¿sí? Que ustedes dirán, ¿por qué? Porque si se encuentran ya más en lo que es la zona lumbar. Estos músculos son muy importantes, chicos.
es lo que yo hoy le nombraba de la fosa ilíaca, de por qué esa superficie tan grande, es porque se van a someter a fuerzas tan grandes, tales como tener la postura erguida de la persona, ejercer movimientos tanto de bipedestación, de sentarse, de rotar, ¿sí? Por lo tanto van a tener que ser músculos con muchas inserciones para poder girar así la masa o poder levantar la masa corporal. Por lo tanto van a tener varias inserciones, pero que tampoco son muy locas, ¿sí? En primer lugar tenemos el psoas mayor. Fíjense que el psoas mayor viene desde acá arriba, ¿sí? Aproximadamente de lo que es la vértebra torácica número 12 y la vértebra lumbar número 1, aquí mismo, fíjense, se hace todo posterior a este más pequeño, que lo vamos a ver ahora más adelante, se hace todo posterior y fíjense cómo es un músculo tan extenso, la gran superficie que tiene, por lo tanto, al tener tanta superficie, va a poder ejercer así mayor fuerza, ¿sí? Y bueno, como va a ejercer mayor fuerza, vamos a tener que darle varias inserciones, ¿sí? En un plano anterior, ¿sí? Bien, acá. El mismo va a tener dos inserciones, una superior y una inferior, ¿sí? Hasta ahí volvemos a la disposición de los glúteos. Pero las inserciones superiores van a tener dos planos, uno anterior y uno posterior. Bien, esta anterior vendría a ser en lo que es, como yo les decía, el origen tanto en torácica número 12 y torácica número 1. Este vendría a ser, por así decir, donde comienza. Hasta, porque se va a extender hasta la vértebra lumbar 4 y 5. Fíjense, tenemos una inserción, dos inserciones, tres inserciones, cuatro inserciones, 5 inserciones. Prácticamente en cada disco intervertebral, ¿sí? Va a tomar tanto su vértebra superior como su vértebra inferior. Por lo tanto, si sintetizamos, es desde la vértebra torácica número 12 hasta la lumbar 5. ¿Sí? Y en un plano posterior vamos a tener la cara anterior y el borde inferior de lo que es la 12ª y las 4 o 5 apófisis costales lumbares. En este caso nosotros no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque se encuentra obviamente recubierto por el músculo, pero si lo ejemplificamos del otro lado, estas apófisis costales lumbares se van a encontrar recubiertas, por así decirlo, y tomadas por este músculo. Por lo tanto, vamos a tener desde la 12ª, ¿sí? En este caso va a ser la 12ª vértebra lumbar, todas sus apófisis costales también recubiertas. Por lo tanto, esas vendrían a ser nuestras inserciones o planos posteriores. ¿Bien? Por otro lado, las inserciones inferiores, vemos que de 100 en la totalidad se hace desde posterior hacia medial y anterior para llegar ¿a dónde? Al fémur, ¿sí? Desciende lateralmente para luego, acá puse 2 veces luego, delante de la articulación sacroiliaca, ¿sí? Pasa por la articulación sacro, ¿sí? Acá, sacroiliaca, pasa por delante y se va a reunir con el músculo ilíaco. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tanto el músculo ilíaco como el psoas mayor se confluyen en un solo, no músculo, pero sí en una sola, por así decir, inserción para finalmente reunirse con el músculo ilíaco, y el músculo ilíaco es el que luego le va a dar la inserción en lo que es el trocánter mayor. Bien, ahora sí, el músculo ilíaco, obviamente las inserciones superiores van a ser 2/3 de la fuerza ilíaca, lo que habíamos visto anteriormente, que es esto, ¿sí? En el labio medial de la cresta ilíaca, labio medial de la cresta ilíaca, en la base del sacro, acá perdemos la vista porque nos antepone el psoas mayor, pero sería acá mismo, ¿bien? Y en las dos espinas ilíacas anteriores, bien, tanto en la espina ilíaca anterosuperior como en la espina ilíaca anteroinferior, ¿bien? Mientras que la inserción inferior va a ser la cara anterior del trocánter mayor, ahí mismo, ¿bien? Y por último, el psoas menor, fíjense, este vendría a ser el psoas menor, anterior a lo que es el psoas mayor, que no siempre está presente. Ojo, esto, dato de color, el día del examen lo pueden tirar como dato de color, pero puede como no puede estar, no, la mayoría de las veces está. Pero bueno, sus inserciones superiores van a ser los cuerpos vertebrales de torácica número 12 y lumbar 1. Fíjense que si bien su origen es el mismo, no va a tomar relación con las otras 5 vértebras lumbares, ¿bien? Y finalmente la inserción inferior en la eminencia iliopúbica, aquí mismo.
¿Bien? Claro, vendría a ser disculpa, digamos, vendría a ser un músculo inconstante, digamos, o sea, podría llegar a estar como no. Exactamente, sí. Vendría a ser, por ejemplo, si vamos al caso, podría ser como un cuerno de la tiroides. Claro, Algunas personas lo tienen, a una persona no quita mucha funcionalidad, pero, o sea, no agrega ni quita mucha funcionalidad al resto de las funciones, ¿sí? El que ejerce la mayoría de las funciones, tanto de relación lumbar con relación cintura pélvica, es el psoas mayor, ¿bien? Y lo que ejerce mucha funcionalidad con lo que es la cintura pélvica y el fémur es el músculo ilíaco. Por eso no tiene tanta relevancia que esté o no esté. Claro, pero en este caso podría llegar a ser como pregunta de examen posible, digamos. Y la verdad es que no, o sea, yo no lo tomaría, ¿por qué? Porque hay ciertas bibliografías que te lo van a denominar como un músculo que siempre está, y hay otras que te van a denominar como un músculo inconstante, como vos decías. Por eso es que para que ustedes lo tengan presente y es como un dato de color, sí puede como no puede estar. Dale, gracias. No, por favor. Bien, acá rápidamente le puse una imagen del... Sí, por favor, adelante. Es de la diapositiva anterior. ¿El músculo ilíaco al final llega hasta el trocánter menor o al mayor? Porque ahí dice mayor. Bien. No, perdón. Es menor. Fíjense que se extiende, baja. El trocánter mayor es este, está de este lado. Si dije mayor, perdón. Es el menor. Bien, este sería el trocánter mayor, y en este caso el mismo se va a insertar en lo que es el trocánter menor, que vendría a ser este de acá abajo. Bien. Dale, este sería el ilíaco, se forma ahí y ¡tum! Va ahí, al trocánter menor. Fíjense que a esto no se lo pueden olvidar nunca, porque en primer lugar el trocánter mayor va a estar hacia lateral y es súper grande. El menor es muy pequeño y normalmente se encuentra hacia anteromedial. Bien, acá un poco de fémur. Vamos a pasar rápidamente porque no nos interesa tanto lo que es la diáfisis, etc. Sí vamos a tener que tener en cuenta ciertos accidentes óseos para músculos bien propios del fémur. Obviamente nosotros ya abordamos lo que es la cabeza del fémur cuando vimos articulación coxofemoral. Fíjense que esta fosita de la cabeza del fémur, yo me había olvidado de decirlo anteriormente, acá sale un ligamento que es el ligamento de la cabeza del fémur, que es importantísimo, el cual va a ir dirigido directamente hacia el centro de lo que es la fosa acetabular. ¿Bien? Pero bueno, esta es la cabeza del fémur, cuello del fémur, ¿sí? Acá vamos a tener diferentes accidentes óseos, los cuales vamos a ir viendo más adelante, a medida que vamos abordando los músculos propios del muslo. Pero bueno, acá hay ciertos accidentes óseos que yo les quiero destacar, que van a ser, por ejemplo, la línea áspera, ya que en la línea áspera vamos a tener la inserción de casi la totalidad del músculo semitendinoso y semiespinoso. ¿Qué más? Bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante, de la cabeza. Y sí, un poquito acá, darles un pantallazo para lo que es la articulación de la rodilla, tener en cuenta que vamos a tener en lo que es la epífisis distal del fémur, vamos a tener lo que es el cóndilo medial, la fosa intercondilia, cóndilo lateral y el tubérculo del abductor. Esto es importante porque cuando nosotros veamos rodilla ahora a continuación, son referencias óseas las cuales están hechas así para que puedan socavar y concretar bien firmemente lo que es la articulación de la rodilla. Ahora sí. Bien, vamos a ver rodillas, ¿sí? Esto es un tema muy tomable, por lo tanto por ahí me voy a detener un poquito más, ¿sí? Para que ustedes entiendan el porqué de cada explicación y el porqué de cada fibra, de cada ligamento, porque va a tener su funcionalidad y le va a conferir una funcionalidad o un tipo de protección a la articulación, ¿sí? En primer lugar, la rodilla va a estar conformada por el extremo distal del fémur, el extremo proximal de la tibia y la cara posterior de la rótula. Bien, la misma va a estar dada por dos articulaciones, ¿sí? Una articulación femorotibial, bien, fémur con tibia, la cual va a ser bicondilia, y una articulación femoro-rotuliana, ¿sí? Fémur con rótula, en silla de montar. Ojo,
esta clasificación es morfológicamente. ¿Por qué? Porque yo estoy clasificando mi articulación respecto a la forma, ¿sí?, que va a tomar esta articulación. Por otro lado, si yo la abordo de manera funcional, o sea, con los movimientos que va a ejercer la rodilla, va a ser una articulación sinovial troclear, la cual principalmente va a tener la función de flexión y extensión. ¿Bien? Ahora, algo importante y para que ustedes vayan entendiendo el porqué de las articulaciones, y como les decía en la coxofemoral, no solamente en estas en puntual, sino en todas las que ustedes van a ver a lo largo de la carrera, es que en este caso, en la superficie de la rodilla, como vemos anteriormente, fíjense lo irregulares, ¿sí?, que son las superficies de contacto del fémur. ¿Bien? Fíjense cómo los cóndilos son prácticamente bolitas que se hacen para el medio y después se hace una fosa intercondilia, o sea, muy irregulares. Y a ustedes, si se ponen a pensar, ¿qué sería mucho más estable? Una articulación que sea firme, como por ejemplo las vértebras, que son prácticamente planas y solamente necesitan de un disco intervertebral para absorber la fuerza, que son planas, que están hechas para ellas mismas, o esto. O sea, ¿qué preferirían ustedes? ¿Esto que está todo irregular o algo plano para articular? O que está hecho, por ejemplo, como la articulación coxofemoral, que es bien la bolita y se hace bien un agujerito para la bolita. ¿Qué elegirían? Re fácil la pregunta. A ver, hay un comentario. Sí, depende de la función, pero más que todo, si yo me pongo a pensar, yo voy a querer algo que sea, que esté igualado, o sea, que no me roce, que no me esto, que lo otro. Entonces yo elegiría algo como, por ejemplo, la coxofemoral. En este caso no lo logró el cuerpo, ¿sí? Y tiene muchas irregularidades. Por lo tanto, se denomina que la rodilla es una articulación inestable. Y por eso mismo es que tenemos tantos deportistas con lesiones en la rodilla, tanto como ruptura de ligamentos, ruptura de meniscos, desplazamiento de rótula, y un montón. ¿Por qué? Porque es una articulación muy inestable para la cantidad de fuerzas que se le van a oponer a una rodilla, por ejemplo, de delante hacia atrás, de lateral hacia medial, de medial hacia lateral, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener estabilizadores de la rodilla. ¿Cuáles van a ser estos estabilizadores? Vamos a tener estabilizadores estáticos, los cuales van a ser los ligamentos, y estabilizadores dinámicos. Bien, no se olviden, chicos, la articulación de la rodilla no solamente está conformada por ligamentos y bolsas serosas y sinoviales y meniscos, no se olviden de los músculos. Por eso los deportistas entrenan tanto los músculos que se encuentran adyacentes a la articulación de la rodilla, porque si yo fortalezco mis músculos adyacentes a la rodilla, mi rodilla directamente va a tener una mayor protección, por lo tanto no vamos a obviar o omitir un montón de posibles lesiones. ¿Bien? Bien, pero y también en las rehabilitaciones, sí, en lo que son las kinesiologías y demás, te mandan dependiendo del caso, al fortalecimiento de uno u otro músculo que ayuda a la estabilidad de la articulación. Como decía vos, muchas veces las lesiones se puede llegar a dar por una diferencia, digamos, en la musculatura. Tal vez tenga más desarrollado, por ejemplo, el vasto interno que el externo, y hace que a nivel articular, por fuerzas, como vos decías, tire más de un lado a la rodilla, lo cual puede ser más propenso a una lesión ligamentosa, tendinosa. Totalmente, totalmente. Sí, es correcto, porque en ese caso sería ya una falla anatómica del organismo, ¿sí? Algo que por ahí no tenemos una porción, un dominio entre el derecho y el izquierdo, o como vos decías, entre el vasto lateral y el medial, o el cuádriceps anterior o femoral mayor. Entonces, es importante que ustedes entiendan ese concepto, ¿sí? Que las articulaciones no son solamente ligamentos y lo que confiere bien, como se dice, una sinovial, un ligamento, en este caso de la rodilla, los meniscos, etc. Sino que los músculos tienen muchísima importancia, ¿sí? Y fíjense cómo nosotros, solamente con nombrar eso, nosotros ya ahora tenemos un pensamiento más clínico, ¿bien? Ya sabemos que por ahí, si alguien viene con un problema en la rodilla, no
o sea, no solamente podría haber sido un golpe, que muy probablemente sea por ahí el origen del trauma o del problema, sino que muchas veces también puede ser, por ejemplo, una malformación congénita en un músculo, puede ser, como el compañero decía, mayor o menor ejercitamiento de un músculo que de otro, por lo tanto se generan como fuerzas disparejas, por lo tanto pueden favorecer a una lesión, ¿bien? Pero ya para no irnos más de las ramas, vamos a abordar bien precisamente la articulación. Acá dice, fortalecer el cuádriceps ayuda mucho, por ejemplo, obviamente, el cuádriceps, ahora vamos a ver a continuación lo grande que es y la gran capacidad de ejercer, como también de retener fuerzas que tiene. ¿Bien? Bien, perfecto. Bien, acá vamos a tener, en este caso, esta es la superficie articular del fémur, ¿sí? Es el extremo distal del fémur, y por otro lado tenemos el extremo proximal de la tibia. Fíjense que a pesar de que yo les decía de las irregularidades, fíjense cómo se va a tornar y cómo se va a empezar a formar como un recipiente que se pueda llegar a amoldar a lo que es ambas superficies óseas, las cuales se van a relacionar, ¿bien? Acá lo más importante que ustedes tienen que acordarse es los cóndilos, ¿sí? Que son estas prominencias óseas de gran tamaño, tanto lateral como medial, ¿sí? Vamos a tener también lo que es rodeando, obviamente acá nosotros lo que hacemos es cortar la cápsula articular, si no, obviamente no estaríamos viendo nada del hueso por dentro. Pero lo más importante de lo que es el fémur son los cóndilos, ¿bien? Y principalmente eso. Acá vamos a tener las líneas intercondilias mediales. Las líneas intercondilias mediales no siempre se llegan a apreciar en su totalidad, ya que en la superficie ósea puramente, antes que se le inserte cualquier tipo de sinovial, están muy poca marcada, por lo tanto en la superficie ósea puramente no se van a notar bien, ¿sí? Sino ya cuando se conforme y se lo rodee por una cápsula fibrosa, ahí sí, ¿bien? Y acá sí, vamos a tener variaciones más importantes que son ya bien de la tibia, ¿bien? Fíjense que obviamente esto ustedes lo pueden recordar si tuvieron la clase conmigo de cráneo, esto también se repite en cráneo, ¿sí? Los cóndilos occipitales, que de igual forma se van a anclar prácticamente igual en lo que es el atlas, ¿sí? La vértebra del atlas. Fíjense que se forma como dos esferas cóncavas hacia adentro, las cuales van a llegar y a almacenar estos cóndilos laterales, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Obviamente acá, ¿sí? Por dentro, esto es puramente óseo. Nosotros acá vamos a tener los meniscos más adelante, ahora vamos a ver. Pero sí es importante esta eminencia, ¿sí? O línea intercondilia. La línea intercondilia es muy importante porque va a ser la encargada de darle inserción a todos los ligamentos de la rodilla, tanto, no todos, sino que a los que son pares, ¿bien? Como por ejemplo los ligamentos cruzados anteriores y posteriores, los ligamentos, los meniscos y finalmente, los ligamentos cruzados y los meniscos, ¿bien? Entonces, acá fíjense, ahora en la próxima diapositiva que vamos a abordar meniscos, van a ver que, y quiero que se queden bien marcado esto, que vamos a tener, por ejemplo, en el cóndilo medial, vamos a tener en rojo lo que es el ligamento cruzado anterior. Ahora vamos a ver también cómo se discurre y cómo se hace hacia anterior. Y por otro lado, acá hacia más posterior, ¿bien? Una forma fácil de que ustedes reconozcan si el fémur está hacia, o sea, cuál es la cara anterior y posterior, siempre el ligamento rotuliano. Bien, fíjense que este ligamento rotuliano es el que, obviamente, luego de bajar lo que es el cuádriceps, se transforma en este ligamento que va a pasar por delante de la rótula. Entonces, esta sería la cara anterior y esta la posterior. Entonces, hacia anterior, luego del cuerno anterior del menisco medial, vamos a tener lo que es la inserción del ligamento cruzado anterior, ¿sí? El mismo se va a hacer, ahora vamos a ver en la próxima diapositiva, se va a hacer hacia adelante y posterior, para recorrer la totalidad de la rodilla, y finalmente hacia posterior, lo que es el ligamento cruzado posterior, bien hacia posterior, y es como la última, por así decirlo, accidentes óseos que tenemos dentro de la eminencia intercondilia. ¿Bien? Bien,
Acá muy simplemente lo que es la rótula, nosotros nos vamos a enfocar y va a tener mayor relevancia funcional en este caso con lo que es la cara posterior o la cara articular de la rótula, esta sería hacia anterior, ¿sí? Lo importante de acá es tener en cuenta el vértice en el cual se va a insertar el ligamento rotuliano, este mismo que vemos acá. Y bueno, ahora sí, vamos con meniscos, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de los meniscos, los cuales van a dar estabilidad, lubricación y, como yo hoy le mencionaba, transmisión de fuerzas. Antes que me olvide, chicos, en el Latarjet, lo estuve leyendo ayer, hay una porción en la que dice que los meniscos no se recuperan, no se, como decir, no se arreglan ellos mismos o no tienen una... No recuerdo bien puntualmente cómo decía. Capaz que no tiene la capacidad de regenerarse, digamos, como otros. Exacto. Eso mismo, decía, no tienen la capacidad autorregenerativa. Y eso hasta cierto punto es verdad, pero si ustedes se van, por ejemplo, a un libro más avanzado de traumatología, o por ejemplo, bien prácticamente de articulaciones, esto no es verdad en su totalidad. Ya que los meniscos tienen 3 capas, las cuales van a recibir diferentes tipos de nutriciones. Una capa más externa, también llamada capa roja, la cual va a tener una gran capacidad circulatoria. Una capa media, también llamada capa rosa, la cual va a tener menor capacidad de irrigación. Y por último, y más interno, una capa blanca, que es la que no tiene absolutamente vascularización. Por lo tanto, esta capa externa, ¿sí?, es prácticamente un tejido más vascularizado, por lo tanto sí tiene autorregeneración. Bien, ojo, esto es información más actualizada por ahí que del Latarjet. Si ustedes el día de la semana que viene tienen alguna clase con el especialista de la cátedra, podrían preguntarle eso, ya que es un dato no menor, porque esto cambiaría la visión de todo tipo de rehabilitación e incluso se podrían evitar muchas operaciones bien marcadas a lo que es los meniscos, ¿bien? Totalmente, disculpa que te sí, interrumpa. por favor, adelante. Es un dato de color muy bueno, la verdad yo no estaba al tanto, está genial para saberlo y para consultar, digamos, como decís vos. Sí, consulten porque, como les digo, es información mucho más avanzada que por ahí estos libros que se entiende totalmente porque son libros de aprendizaje inicial, ¿sí? Nosotros estamos viendo el ABC en primer año, por lo tanto son datos de colores que por ahí toman gran relevancia porque con esto nos estaríamos evitando muchas intervenciones quirúrgicas que obviamente como nosotros profesionales de la salud es la idea, ¿sí? Ir por esquivar lo mayor posible todo tipo de acción externa o intervención anómala al organismo, ¿bien? Entonces, ahora sí, no, por favor, a vos. Ahora sí, vamos un poco más a lo que es la anatomía, bien propia de lo que son los meniscos. Fíjense que hay una memotecnia que te la dice el mismo Latarjet, que es MCLO, la cual nos va a conferir lo que son las formas o cómo están dispuestos los meniscos, ya que estas formas nos van a permitir y nos van a dar cierta, por así decirlo, movilidad o menos movilidad a los mismos, ¿sí? MC sería, obviamente, menisco, ¿bien? La M de medial, por lo tanto, si hablamos de medial, sería ¿sí? Menisco medial, y la C sería de forma C. Listo. Esa es la forma. Entonces, siempre se van a acordar que el menisco medial tiene forma de C. ¿Bien? Mientras que el LO va a ser de menisco lateral que tiene forma de O. Si bien no es una O marcada, ya que no se cierra en la totalidad. ¿Por qué? Porque nunca se podría cerrar en la totalidad porque si no estaría flotando. ¿Sí? Nosotros necesitamos extremos los cuales nos permitan unirlos a las líneas intercondilias, ¿bien? A la eminencia intercondilia, ¿bien? Bien, nos remitimos a la imagen anterior, fíjense, vamos a ir contactando, en este caso el cóndilo medial sería en forma de C, ¿bien? Por lo tanto va a tener lo que es la inserción tanto del cuerno anterior del menisco medial, que esto es un accidente óseo, se llama así, cuerno medial
Genial. Perdón, estaba leyendo el chat. El cuerno anterior del menisco medial, ¿sí? Y el cuerno posterior del menisco medial. Fácil, chicos. Eso ténganlo en cuenta, o sea, es eminencia intercondilia y ahí van a tener todos los accidentes óseos en los cuales se van a insertar los dos meniscos. Y del otro lado, lo mismo, chicos. Simplemente se va a insertar en cuerno anterior del menisco lateral y cuerno posterior del menisco lateral, todo en la eminencia intercondilia. Muy sencillo. ¿Bien? Ahora sí, vámonos rápidamente a lo que son ligamentos. Vamos a tener ligamentos anteriores, que van a ser el ligamento rotuliano, recuerden, ¿sí? Viene el músculo cuádriceps femoral y se hace el ligamento rotuliano, más refuerzos, estos refuerzos los vamos a ver a continuación también. Ligamentos posteriores de la rodilla, ¿sí? Ligamentos colaterales de la rodilla, y los cruzados anteriores y posteriores. En primer lugar, vamos a abordar lo que son el ligamento anterior o rotuliano de la rodilla. El mismo va a descender, ¿sí? Como hoy decíamos, desde el cuádriceps femoral, ¿sí? Y el tendón del recto femoral, bien propiamente, se va a transformar en lo que es el tendón del cuádriceps femoral y va a pasar por delante de lo que es la cara anterior de la rótula. Bien, obviamente el mismo va a continuar y va a terminar en lo que es la tibia. Bien, estos ligamentos de refuerzo que le menciono van a ser estos retináculos, tanto mediales como laterales, ¿sí? Medial hacia dentro de la rodilla y lateral hacia el lateral de la rodilla. Y estos ligamentos de la rodilla van a ser fibras que parten del ligamento propiamente, que son los retináculos rotulianos y las aletas rotulianas. Ojo, creo que la Target no hace la diferenciación entre lo mismo, ya que los clasifica tanto como retináculos como aletas a los mismos, pero no es así, ¿sí? Son derivaciones muy diferentes, ¿sí? Y que se van a insertar en diferentes lugares, las cuales ahora ustedes no tienen que, sería profundizar mucho en el tema y no es la idea. Bien. Bien, ahora vamos a lo que son los ligamentos laterales de la rodilla, ¿sí? Estos, a diferencia por ahí de lo que es el anterior, van a estar compuestos por un número de fibras inmenso que se van a entrecruzar muchos, ¿sí? Estos son los posteriores, perdón. Se van a entrecruzar dándole esa fortificación a la rodilla de que no se desplaza hacia adelante, ¿sí? Vamos a tener el ligamento popliteo oblicuo, este mismo, ¿sí? Y el ligamento popliteo arcuato. ¿Bien? El ligamento popliteo oblicuo va a corresponder al tendón recurrente del músculo semimembranoso, lo vamos a ver a continuación, el cual se va a articular finalmente con el cóndilo lateral del fémur. ¿Bien? ¿Recuerdan el cóndilo lateral del fémur? Ahí mismo, ¿sí? O sea, hacia lateral, ahí abajo. El ligamento popliteo arcuato va a ir desde el peroné, va a ir por acá, ¿sí? Y va a ir al cóndilo lateral del fémur, ¿sí? Acá mismo. ¿Qué es la diferencia? Que estos dos fascículos van a formar una arcada cóncava hacia abajo, ¿sí? Miren, acá, ¿se aprecia? Por la cual el tendón del músculo popliteo se hace intracapsular, pero extrasinovial. Tenemos ahí. Extracapsular sería que está por fuera de la cápsula articular, o sea, por fuera de lo que son los ligamentos que recubren los huesos y la sinovial, pero, o sea, va a estar por dentro de eso, pero extrasinovial, o sea, obviamente no por dentro de la sinovial. Sería algo muy extraño que un tendón se introduzca dentro de la sinovial. Y acá lo encontramos, ¿sí? Fíjense. Esta esta arcada que se va a formar cóncava, fíjense que va a salir por ahí el ligamento popliteo, por lo tanto va a ser intracapsular, o sea, dentro de la cápsula articular, pero extrasinovial. Es así, por ahí es una pregunta de examen, por eso se lo remarqué en verde. Bien, ahora sí, ligamentos laterales, rápidamente, esto no tiene mucho misterio, el colateral de la tibia y el colateral peroné. Muy fácil, ¿sí? Obviamente, uno va a ir desde la tibia, desde el fémur a la tibia, y el otro de la tibia al peroné. El colateral de la tibia va a ir del cóndilo medial, no hay mucho misterio, y la cara interna de los extremos superiores de la tibia. Por otro lado, el peroneo va a ir desde el cóndilo lateral hacia la parte anteroexterna, anterior y externamente de la cabeza del peroné. Muy sencillamente, no tiene mucho más misterio. Y ahora sí, nos vamos a lo que son los
ligamentos, los cuales vamos a tener dos, simplemente. Los ligamentos cruzados anteriores, fíjense que acá hay otra memotecnia, que es LAMP, la cual la corresponde a ligamento cruzado anterior. ¿Y por qué la A? Porque, perdón, sí, la A de anterior, cruzado anterior, y la L de intercondilio anterior, que va a terminar en el condilio lateral. Entonces, A de anterior con lateral. Bien, entonces, el ligamento cruzado anterior termina en el cóndilo lateral. Bien precisamente, el ligamento cruzado anterior parte del área intercondilia anterior, como habíamos visto en la primera imagen, y termina en el cóndilo lateral. ¿Dónde? En la fosa intercondilia. Y la MP va a corresponder a la P de posterior y a la M del cóndilo medial. Por lo tanto, bien precisamente, el cruzado posterior parte del área intercondilia posterior, ¿sí?, para terminar en la fosa intercondilia del cóndilo medial. Nos transmitimos a la imagen, el posterior va a partir del posterior, o sea, va a partir de lo que es el área intercondilia posterior, de acá atrás, y va a terminar en el cóndilo medial. Y viceversa, el anterior, fíjense, va a partir del área intercondilia anterior y va a terminar en el cóndilo lateral. Muy sencillo. Y ahí termina articulación de la rodilla. Punto. Breve imagen de lo que es peroné y tibia peroné. Ya vimos lo que es la superficie ósea proximal, por lo tanto, la epífisis superior. No nos vamos a detener ahí, ¿sí? Los bordes son importantes en la tibia porque nos van a dar cierta relevancia para la articulación de los músculos de la pierna, la inserción, perdón. Y bueno, acá en este caso falta lo que es la membrana tibioperonia, pero bueno, es importante también porque va a darle inserción a varios músculos. Bien, ahora se viene, creo que la parte más divertida, porque ya lo otro ya lo pasamos. Vamos a ir a este programa que yo les explicaba hoy que era externo. ¿Se ve el programa ahí o se sigue viendo el Power? Se ve el programa. Perfecto, bien. Vamos a hacerlo rápido si ya no les saco más tiempo y se pueden ir a estudiar muy felizmente. Bien, chicos. Vamos a empezar primero de todo con los músculos femorales o músculos del muslo, ¿bien? Bien. Acá nuevamente le pido que no tomen de lleno y de primera forma mi clasificación o sectorización de los músculos, sino que ustedes traten de buscar la que a ustedes les sirva más, porque esto no es más que una forma de encasillarlos a los músculos para que les resulte más fácil recordarlos. ¿Bien? Bien. En primer lugar, vamos a empezar hablando de lo que es el sartorio, ¿bien? El sartorio es un músculo el cual va a tener la inserción. Bueno, primero de todo, fíjense desde dónde hacia dónde va, fíjense el trayecto y el recorrido que toma, que es desde superior y anterior, se hace anterior, luego se hace posterolateral para finalmente insertarse en lo que es la tibia. Fíjense el gran recorrido que lleva, ¿sí? Si nos vamos a inserciones, fíjense que vamos a tener la primera inserción o la inserción de origen o superior en lo que es la espina ilíaca antero-superior, ¿bien? Mientras que la inferior va a ser en lo que es la la superficie de la tibia, externa de la tibia, ¿bien? Acá es importante que ustedes también tengan en cuenta que ambos van a formar, esto no sé si es muy tomable, pero por ejemplo yo recuerdo que a mí me lo tomaron en su momento en un final, que el sartorio junto con los tendones del gracil y los semitendinosos van a formar la pata del ganso. Sí, chicos, la pata del ganso. Hasta el día de hoy no le encontré la relevancia, pero bueno, a mí me lo tomaron en ese momento y me bocharon por eso. Así que me siento un toque dolido todavía, pero bueno, ahí vamos. Bien, cuádriceps femoral, ¿sí? Fíjense que es la conformación de 4 músculos, ¿bien? Recto femoral, vasto lateral, vasto medial, y si quitamos ahora luego el vasto frontal, vamos a encontrar el vasto intermedio, ¿bien? Recto femoral vamos a tener
inserciones superiores en lo que es la pelvis, donde precisamente en lo que es espina ilíaca anteroinferior, tendón, y bueno, y va a tener un tendón reflejo, sí, que es en la cápsula articular, ¿bien? Luego ustedes cuando hacen con la carrera van a ver que todos estos tendones reflejos que ahora no, o sea, no le encuentran un sentido, es lo que después en todas las maniobras de semiología, por ejemplo, impacto rotuliano, impacto del tendón de Aquiles, qué sé yo, van a ver que van a decir, ah, esta es la relevancia que tiene el tendón reflejo, ¿bien? Y por otro lado, vamos a tener una inserción inferior en lo que es puramente la rótula, formando el ligamento rotuliano que hoy les mencionaba, ¿sí? Si nos vamos acá, fíjense, como bien les había mencionado, ¿sí? Espina ilíaca anteroinferior, ¿sí? Y un poco de lo que es el cuerpo del isquion, ¿bien? Y finalmente rótula, ¿bien? Continuamos, vasto lateral. El vasto lateral, fíjense, vamos a tener lo que es la inserción superior, en lo que es el borde anterior e inferior del trocánter mayor. Trocánter mayor, vemos acá que se inserta por delante y, sí, anterior e inferiormente en el mismo. Y por último, la inserción inferior vendría a ser también de igual forma en la rótula, ¿sí? No hay mucho misterio ahí. Salimos, si me lo permite, bien. Nos vamos hacia el vasto medial. El vasto medial, ¿sí? Se va a insertar en lo que es una lámina tendinosa, ¿sí? La cual separa a los abductores. Fíjense que esta lámina tendinosa se va a encontrar por detrás, ¿bien? ¿Por qué? Porque acá yo voy a tener otros músculos y esta lámina tendinosa va a ser lo que a mí me los va a separar. La inserción es la misma, sí, que el lateral, nada más que vamos a tener una inserción anterior y más lateralizada, ¿bien? Y ahora sí, si quitamos lo que es el recto femoral, vamos a encontrar lo que es el vasto intermedio. El vasto intermedio va a insertarse superiormente 3/4 superiores de las caras anteriores y laterales del fémur, ¿sí? No en la totalidad, sino en 3/4, pero fíjense que es una gran inserción, ¿sí? Prácticamente todo, ¿bien? Solamente quitamos casi la diáfisis inferior, la cual va a tener su inserción inferior y se va a insertar en lo que es la base de la rótula. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda? Perfecto. Están todos ahí, me imagino, full sacándole fuego a la lapicera. No, genial, genial. Re bien. Bien, perfecto. Ahora nos vamos a ir a lo que es el compartimento femoral medial, ¿sí? ¿Qué hacemos para eso? Le vamos a quitar, perdón, no quitar, sino que vamos a empezar a abordar ciertos músculos, los cuales, como bien dice esta sectorización, sería el comportamiento femoral medial. Por lo tanto, vamos a ubicar a la persona, ¿sí? Dándonos un ángulo medial. A ver, en palabras gauchas sería, le vemos la parte interna de la pierna a la persona, ¿bien? En primer lugar vamos a abordar lo que es el gracil. El gracil, fíjense que parte prácticamente de lo que es bien la cintura pélvica y va a descender también hasta el fémur. El gracil va a tener sus inserciones superiores, laterales a la sífisis del pubis y sus inserciones inferiores por debajo del trocánter mayor del fémur, ¿bien? Esta línea, o sea, y acá lo que ustedes por ahí van a ver cuando vean fémur, bien, hay una referencia ósea o un accidente óseo que obtiene la línea de línea pectínea. Perfectamente se lo puede escribir así a este accidente óseo. ¿Bien? Ahora lo quitamos, ¿sí? Nos vamos al abductor mayor, fíjense, lo vamos a ver un poco de posterior, para que vean cómo se inserta casi en la totalidad del ángulo del pubis, ¿sí? Bien desde adelante hacia atrás, siendo esta su inserción superior, y su inserción inferior va a ser en la porción media, ¿sí? De lo que es el intersticio de la línea áspera. Fíjense, nos vamos acá, esto era lo que yo me quería referir. Fíjense, esta línea áspera que hoy yo les explicaba que íbamos a tener que tener un poco en cuenta a la hora de ver fémur, la línea áspera, cómo hace contacto casi con la totalidad de lo que es el abductor largo, para finalmente dar su
inserción inferior en 2 fascículos. Fíjense, un fascículo, 2 fascículos. Estos fascículos van a ser uno en la línea áspera y el otro en la lámina, en lo que es el cóndilo lateral, cóndilo medial del fémur. Bien. Ahora, quitamos el aductor mayor, ya los vimos. Bien. Quitamos el vasto medial para poder encontrarnos con lo que es el abductor largo, ¿sí? El abductor largo, fíjense, que va a ir desde el ángulo del pubis, ¿bien? Y su porción inferior también va a insertarse en lo que es la línea áspera del fémur, ¿bien? Ya vimos el mayor, ya vimos el largo, y ahora nos quedaría el corto o menor. El corto va a tener su inserción superior, ¿dónde? En la cara anterior del cuerpo del pubis, ¿sí? Lo ponemos así, fíjense. Esto sería una cara anterior, fíjense acá, acá mismo, cara anterior del cuerpo del pubis, y la inserción inferior también en 2 fascículos. Acá nos vamos hacia atrás, y fíjense que el fascículo superior se va a insertar en lo que es la línea áspera, y el inferior en la lámina tendinosa, o línea áspera también. ¿Bien? ¿Me permite salir? Perfecto. Bien. Ahora ya terminamos con lo que es anterior, medial, y nos vamos hacia posterior. Hacia posterior, fíjense que no nos quedan muchos músculos. Posteriormente vamos a tener lo que es el bíceps femoral, ¿sí? El semitendinoso y el semimembranoso. Bien, en primer lugar vamos a abordar... Sí, disculpa, adelante. te consulto. Claro, por eso se correlaciona la pubalgia, digamos. Me cayó justo la ficha ahí cuando hiciste la conexión entre el pubis, hablando del aductor menor. Total, sí. De hecho, claro. la pubalgia muchas veces está dada por una mala postura a la hora de hacer ejercicios, por ejemplo, de transición de fuerza hacia superior, ¿sí? Por ejemplo, en lo que son sentadillas, por lo que son arranques isométricos, por lo que son arranques de barra. ¿Por qué? Porque yo transmito de forma errónea, ¿sí? En una mala posición, tanto mis fuerzas desde los abductores o desde mi cintura pélvica, que es lo que es mi centro de masa a la hora de ejercer ese tipo de ejercicios, ¿con qué? Con lo que es mi fémur y mi tibia. Entonces por eso se termina generando la pubalgia, porque yo tengo un roce de mi superficie ósea, o sea, del pubis, con las caras internas de estos músculos. Ah, claro. Y a la vez se correlaciona con el iliopsoas y el desarrollo que vos decías para esa relación del core con lo que sería el miembro inferior. Totalmente, excepto que el iliosoas no tiene superficies ásperas como el pubis, por lo tanto no tiene desgaste ni inflamación. En cambio, los abductores sí, porque tienen ese roce y esa constante transmisión de fuerza con lo que es el pubis. Genial. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, y ya para ir finalizando lo que son los músculos del muslo, vamos a ir al bíceps femoral, ¿sí? Que el bíceps femoral vamos a tener una cabeza larga y una cabeza corta, o también otras bibliografías lo describen como bíceps femoral o sea, con la inserción superior en el isquion y en el fémur, o el isquion se correlacionaría con la cabeza larga y el fémur con la cabeza corta, ¿bien? Pero esto ya es un poco más fino, ¿bien? Bien, vamos a iniciar con lo que es la cabeza larga. La cabeza larga va a tener su inserción superior en lo que es la tuberosidad isquiática. Nos vamos acá, fíjense que hoy habíamos estado hablando de tuberosidad isquiática. ¿Para qué servía? Acá está, bien. Fíjense, sirve para esto, sirve para insertar lo que es el bíceps femoral, la cabeza larga, ¿bien? Si nosotros los miramos más hacia lateral, fíjense que acá tenemos la escotadura ciática mayor, la menor, la espina ciática, y hacia atrás la tuberosidad isquiática, ¿sí? Nada más que eso. Y ahora vamos a abordar, antes de mostrarle la inserción inferior, la cabeza corta. ¿Por qué se lo denomina o cabeza del fémur? ¿Por qué? Porque va a ir a insertarse directamente en el fémur, mientras que la otra en el isquion.
¿Dónde? En esa famosa línea áspera, ¿bien? Y las inserciones inferiores van a ser de la cabeza larga, va a ser en el peroné, fíjense, acá en el peroné, mientras que la cabeza corta se va a insertar directamente en la línea áspera, pero del peroné, ¿sí? Que es prácticamente como esa semi-formación callosa que vendría a simular, por así decir, la línea intercondilia del fémur. Esto no está en la bibliografía, yo se lo estoy diciendo como para que ustedes se hagan esa idea de qué vendría a ser la línea áspera del peroné. ¿Bien? Ahora, vámonos a los dos finales, que vendrían a ser semitendinoso y semimembranoso, ¿sí? El semitendinoso, chicos, no tiene mucho misterio, nada más que vamos a tener su inserción superior en lo que es la cara posterior de la tuberosidad isquiática. Si mal no recuerdo, puedo equivocarme acá, ya no estoy tan fino. Sí, correctamente sería en lo que es la tuberosidad, o en la cara posterior de la tuberosidad isquiática, ¿bien? Mientras que la inserción inferior vendría a estar dada por el extremo superior de la tibia, sin más, ¿bien? Y para finalizar, el semimembranoso, perdón, acá. El semimembranoso sería la inserción superior la misma, ¿bien? Por algo semi, y lo único que cambia es el tendinoso y membranoso. Por lo tanto, también sería en la cara posterior de la tuberosidad isquiática, ¿sí? Mientras que su inserción inferior vendría a estar dada por un tendón directo que vendría a ser el cóndilo medial de la tibia. Ahora lo vamos a ver. Fíjense, el mismo lugar de inserción superior, y en este caso se cambia así y se hace como hacia lateral y se termina insertando en lo que es el cóndilo medial de la tibia. ¿Bien? Bien. Ya casi terminando, chicos, así ya los dejo ir. Nos vamos a ir a lo que es pierna, ¿sí? Dejamos muslo y nos vamos a pierna. En pierna vamos a tener, nuevamente les hago la diferenciación, vamos a tener un compartimento anterior de la pierna en el cual vamos a atender tibial anterior, extensores largos de los dedos, extensores largos de los dedos del dedo gordo, vamos a tener el tercer peroneo. Por otro lado vamos a tener lo que es el compartimento lateral de la pierna, como vimos anteriormente en el muslo, en el cual vamos a tener peroneo largo, peroneo corto, vamos a tener el compartimento posterior de la pierna, en el cual vamos a tener el tríceps sural, compuesto por el gastrocnemio y el sóleo, el popliteo y finalmente el tibial posterior. Bien, rápidamente lo vamos a repasar, así ya los dejo ir. Tibial anterior, como bien dice el nombre, se va a encontrar por delante de la tibia y va a tener varias inserciones superiores, que van a ser, si mal no recuerdo, nuevamente porque acá yo ya empiezo a flaquear. Tuberosidad tibial, vamos a tener también cóndilo lateral de la tibia, vamos a tener tubérculo lateral anterior, y también destacar que se va a insertar en 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia. Si nos vamos y nos transmitimos propiamente a lo que son las inserciones, vemos que se va a insertar tuberosidad tibial, cóndilo lateral de la tibia, ¿sí? Debe ser este. Vamos a tener tubérculo de la tibia anterior, ¿bien? Que vendría a ser este que acá desciende, y por último 2/3 de la cara lateral de la tibia. Fíjense, 2/3 de la cara lateral de la tibia. Mientras que sus inserciones inferiores ya nos vamos a lo que es pie, ¿sí? Que van a ser, lo que va a hacer simplemente es que fíjense desde qué punto se hace tendón, ¿sí? Y se va a insertar en lo que son la cara medial del hueso cuneiforme medial. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Esto se hace un poquito más complejo porque acá abordamos lo que es pie. Que pie no lo vamos a llegar a dar porque yo no tuve tiempo de hacer las diapositivas y sería un bolio, yo creo que no llega a nadie, aparte ya nos queremos ir a comer todo, creo. Bien, vamos a sacar lo que es, estábamos en lateral, vamos a sacar lo que es el tibial anterior para que después no nos estorbe. Vamos a abordar lo que es el extensor de los dedos del pie, ¿sí? El cual va a tener su inserción superior en lo que es el cóndilo lateral de la tibia, y de igual forma va a recorrer 2/3 superiores de la cara medial del peroné. ¿Bien?
Mientras que su inserción inferior, fíjense, 2/3 de la cara medial del peroné, cóndilo lateral de la tibia, y fíjense que como la palabra dice, que es un extensor de los dedos, se van a insertar, ¿dónde? En la cara medial, tanto de... no, perdón, sí, hacia medialmente va a insertarse en lo que es la cara dorsal de las falanges proximales, ¿sí? Acá adelante, este programa, por ejemplo, no lo toma, pero sería así, por ejemplo, en la bibliografía está de esa forma, y hacia el lateral se va a insertar en lo que son las falanges medias, ¿bien? Por último, terminamos con los extensores, acá por ahí no me los va a marcar, me lo marcó, perfecto. Vamos a tener los extensores largos del dedo gordo, el cual va a tener su inserción superior en el tercio medial de la cara medial del peroné, fíjense, ¿bien? Cara medial, bien medial del peroné, y se va a extender finalmente a lo que son las falanges proximales y distales del dedo gordo. Bien. Por último, vamos a ver si lo podemos marcar, porque esto, bien, tenemos el tercer peroneo, ¿sí? O el peroneo largo, no, perdón, no me lo estaría marcando. Bueno, puede ser que no lo vea porque se encuentra medio difuminado, pero bueno, tengan en cuenta que el tercer peroneo se va a insertar en lo que es la mitad inferior del borde anterior del peroné. Ahora si empezamos a quitar músculos probablemente los podamos ver, pero bueno, en este caso no los vemos bien, pero se va a insertar superiormente en la mitad inferior del borde anterior del peroné y finalmente va a insertarse por debajo o inferiormente en la tuberosidad del quinto metacarpiano. ¿Bien? Ahora sí, compartimento lateral de la pierna, nos lateralizamos aún más y vamos al peroneo largo. El peroneo largo va a tener una inserción superior en 3 fascículos, uno superior, uno anterior e inferior y uno posterior e inferior. El superior va a ser en la cara, fíjense, anterior de la cabeza del peroné, no tiene mucho misterio. Fíjense que este programa obviamente no es tan exacto, acá no te va a marcar los 3 fascículos, ¿sí? Pero bueno, tener en cuenta que son 3 fascículos, uno superior, el cual se va a insertar en lo que es la cara anterior del peroné, uno antero-inferior, ¿sí? Que vendría a ser este, que se va a insertar en el tercio superior del borde anterior del peroné, ¿sí? Y uno postero-inferior, ¿sí? Que se va a insertar en la mitad superior de la cara anterior del peroné. Bien. Todos los fascículos se conforman un solo músculo y va a terminar y se va a insertar inferiormente, ¿dónde? En la base del primer metatársico. ¿Bien? Lo quitamos y ahora vamos, bien, acá está el peroneo corto. El peroneo corto, ¿sí? Fíjense que obviamente, como su palabra dice, se va a empezar a insertar mucho más por debajo del peroné, precisamente en el tercio medial de la cara anterior y el borde anterior del peroné. ¿Bien? Y su inserción inferior va a ser en la base del quinto metatarsiano, de igual forma. ¿Bien? Perfecto. Sacamos y ahora nos quedaría lo que es el compartimento posterior. ¿Bien? El compartimento posterior, vamos a ir al primer músculo mucho más marcado y mucho más grande, que vendría a ser el tríceps sural. ¿Bien? Ojo, el tríceps sural, chicos, está conformado por el gastrocnemio y el sóleo. Bien, no es que los gemelos, mal dicho, no se dice más así, los gemelos son el gastrocnemio. No, el tríceps sural está conformado por gastrocnemio y sóleo. Bien, acá obviamente no le va a hacer la distinción, ¿sí? Pero está bueno que ustedes lo sepan. Fíjense cómo se hace la división, ¿sí? Entre el sóleo y el gastrocnemio. Bien, pero bueno. El gastrocnemio va a estar insertado hacia lateral en la parte posterior del cóndilo lateral. Bien, mientras que hacia medial se va a insertar en lo que es el casquete del cóndilo medio. Sí, medial, perdón. Y ahora ambos, voy a pasar al sóleo, si después ya lo conformamos a los dos y está. El sóleo va a tener su inserción superior en el cóndilo lateral del fémur. ¿Sí? Además se va a unir, o sea, ambos van a conformar la totalidad de un solo tendón. Bien, fíjense que va a terminar formando lo que es el tendón del sóleo
y va a formando un único músculo que lo que termina haciendo es formando el tendón de Aquiles o el tendón calcáneo, ¿bien? Para insertarse finalmente en el hueso calcáneo, ¿bien? Quitamos, y ahora nos vamos a lo que es propiamente el sóleo, ¿sí? El sóleo, fíjense, es, o sea, lo mismo, es lo mismo, nada más que tiene una anteposición al músculo gastrocnemio, por lo tanto se encuentra más interno, y finalmente encontramos lo que es el flexor largo de los dedos, el flexor corto de los dedos, y el tibial posterior, que es lo que yo les quería marcar, más que los flexores del dedo, porque no creo que les pregunten nunca los flexores del compartimento posterior de la pierna, y el tibial posterior, fíjense que va a tener gran relevancia con lo que yo hoy les nombraba la membrana tibio-peroneal, ¿sí? Y se va a insertar en la tibia posterior, toda la totalidad de la tibia posterior, en la membrana interósea, ¿sí? En la cara medial del peroné, y va a tener sus inserciones inferiores en lo que es los huesos naviculares, cuneiforme y metatarsiano medio, ¿sí? Bueno, chicos, eso sería todo. Después de... Espero no haberlos abatallado de información, que se haya entendido. Si tienen alguna duda y me las quieren preguntar ahora, lo que quieran, de cualquier diapositiva, de cualquier músculo que le haya quedado como ahí flotando. Como les digo, no llegué a preparar pie, por lo tanto les pido mil disculpas. La articulación del pie con la tibia es importante, no sé si mucho para el examen acreditable de ahora, pero sí puede ser preguntado en un final. Por lo tanto, si ustedes se ponen a repasar esa articulación en concreto o pie, ¿sí? No tengan miedo en mandar un mensajito, se lo piden a mi Instagram o al WhatsApp a los chicos o mi mail, cualquier medio está perfecto, no tengan miedo en mandarme. Y nada, cualquier consulta que tengan ahora, y si no, ya los libero para que continúen con su hermoso fin de semana. Sí, chicos, pregunten, no tengan miedo ni nada, total, lo tenemos acá el Santi, que sabe una banda de anatomía, nos dejó a todos así con anatomía, así que... Igual es entendible, porque si no llegaron a ver, son terminologías y por ahí cosas que no le vas a encontrar por ahí dudas, pero sí con que ustedes se vayan con una imagen tridimensional por ahí de los músculos de la pierna y del muslo, yo más que contento porque era el objetivo. Pero bueno, si le van surgiendo dudas a medida que estudian, por eso me pueden mandar, no hay ningún problema. Así que si no hay ninguna duda, nada, agradecerles a los que estuvieron un sábado por la mañana y bueno, creo que va a quedar el power y grabado todo, ¿no? No, sí, la verdad que excelente, así que muchas gracias a vos. No, por favor, para servirlos a ustedes. Gracias, Santi. Muchas gracias, me dio un montón. No, de nada a todos. Muchas gracias, Santi. Excelente clase.